Espero que todos nos encontremos bien a pesar de la tormenta. No hay que mirar al cielo para saber que el mundo está en candela. Que esto está feo, que cada día se pone peor. ¿Ok? Y que tal vez pueda venir una gran bonanza. Pero no estamos convencidos de que esto va a suceder cuando sabemos que el mundo va de mal en peor. Dios puede hacer milagros y puede darnos a nosotros la bendición de que lo que tememos no llegue, al menos en nuestra generación. Pero lo que está determinado, como en el tiempo de Daniel, va a acontecer. ¿Querramos o no querramos? Por lo tanto, no tengan miedo. Nuestro Dios es más fuerte. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso lleva amén. Aun cuando seamos lo que somos, pero lleva amén. Es la verdad declarada en la palabra de Dios. No tengan miedo. Hubo un ratón, porque tú no eres una rana, es un ratón. Hubo un ratón que era muy, pero muy miedoso. De ahí que le digan al que no es muy guapo, eres un ratón. Le tenía miedo al gato. Obvio, ¿no? Razonable. Entonces, esto es una fábula, Dios le dijo que lo iba a convertir en gato. Entonces, al ser gato, le tuvo miedo al perro. Dios se compadeció de él y lo convirtió en perro. Siendo perro, se encontró con un tigre muy grande y feroz. Corrió a meterse a su casa. Al ver esto, Dios tuvo compasión y lo convirtió ¿en qué? En tigre. Entonces salió al bosque y se encontró con un cazador y le tuvo mucho miedo. Al ver esto, Dios le dijo: te regreso, ratón. Te has convertido en un tigre con un corazón de ratón. Así que no importa lo que seas, siempre vas a experimentar miedo. Sin embargo, esto podría cambiar. Alguien dijo: teme a Dios y no tendrás que temer a nada ni a nadie más. Podemos ser tigres con un corazón de ratón, pero Jesús no. Amados hermanos, Jesús, nuestro Dios, tiene un poder extraordinario. ¿Lo sabías? A la hora de preparar el mensaje pensé sobrenatural. Pero buscando información, muchos escriben que no es correcto. Y mucho más cuando hay ciertas corrientes que insisten mucho en lo sobrenatural. Y a través de eso están desviando a las personas del verdadero sentido de la escritura, de la palabra de Dios. Es mejor decir que nuestro Dios es todopoderoso, o en este caso, para predicar este sermón, decir que Jesús tiene un poder extraordinario. Les invito a leer Marcos 4, 35 al 41, para entender por qué afirmamos que Jesús tiene un poder extraordinario, o un poder que lo sobrepasa todo. Marcos capítulo número 4, 35 al 41. Dice nuestro texto: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, gracias, porque tú eres el Dios extraordinario
que creaste el universo y todo lo que existe y que lo controlas hasta el día de hoy y que nada escapa a tu voluntad y que aún nos hiciste a nosotros para que te conozcamos, para que podamos deleitarnos en ti, en tu poder, en tu bondad, en tu gracia y misericordia. Que en esta hora, Señor, seamos capaces de exponer tu palabra con toda claridad y que podamos tener un conocimiento aún mayor de ti a través del mensaje que nos quieres enseñar. Que nos permita, Señor, hacer frente a las tribulaciones, a los conflictos, a las tormentas que vendrán en lo adelante, confiando en ti. Guíame, Señor, a exponer la verdad con toda claridad. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente. Amén. Así que Jesús tiene un poder extraordinario. Y en este pasaje vamos a ver por qué afirmamos tal cosa. En primer lugar, lo que vemos a la luz del contexto de la Escritura, de nuestro pasaje, es que Jesús y los discípulos se encuentran en medio de ¿qué? De una gran tormenta. No se dice en el texto que sea una pequeña tormenta. No dice el texto que sea un pequeño vientecito. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, en el contexto bíblico, Jesús estaba en las riberas del mar de Galilea, donde última vez había hablado con la multitud y en especial con sus discípulos. Qué bueno es poder predicar la Escritura de una manera consecutiva. Saber que caímos aquí en este texto no por carambola o por el capricho del pastor o del predicador, sino que venimos arrastrando el libro completo o sobrevolando o viendo o estudiando el libro completo y podemos saber ahora dónde estamos. ¿Por qué estamos en este lugar? Bueno, porque en el capítulo anterior que nos predicó Kenny, estuvimos hablando acerca de las parábolas y de la enseñanza que Jesús hizo acerca de su reino, de su crecimiento, de su extensión, de cómo es que se hace esto y especialmente también vimos cómo Jesús nos dice en el texto que Él le declaraba todas las cosas a sus discípulos, aunque los demás por hablar en palabras no lo podían entender, ellos sí lo podían comprender. El conocimiento que ellos tenían de Jesús era totalmente diferente al que tenía el resto de la gente. Además de por la intimidad que disfrutaban con Él, también por la claridad con la que Él le daba a conocer todas las cosas. Es decir, que Jesús funcionaba algo así como un intérprete. Al mismo tiempo que hablaba a todo el mundo, lo que hablaba para todo el mundo, después a ellos le interpretaba correctamente todo lo que había dicho. Si la intención era que los demás no pudieran entender, la intención de Jesús es que sus discípulos sí pudieran entender y pudieran crecer y pudieran disfrutar del conocimiento de Dios cada vez más y más grande. La idea de Jesús, recuerda siempre cuál es: conformarnos a nosotros a la imagen de ¿quién? De Él mismo. Y lo va a lograr por medio de su acción, de la palabra, del Espíritu, del conocimiento, de la experiencia que nosotros vamos a tener con Él. Así que ahí es donde estaba Jesús. Ya vimos prácticamente todos los milagros que había hecho. Toda la autoridad manifestada sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la ley. En fin de cuentas, Jesús es el Maestro, el Señor, que se revela a ellos cada día más, que los trata de una manera especial para que ellos puedan crecer y disfrutar cada vez más de esta experiencia inolvidable, indescriptible, que solamente un discípulo puede tener ¿con quién? Con su maestro, con el Señor, que no es cualquier maestro. Así que eso es lo que Jesús estaba haciendo con ellos. La Biblia dice que al que más se le da, también más se le demandará. Los discípulos lo habían visto todo hasta aquí. Todo. No había nada escondido para ellos. Así que, es decir, estaban listos ¿para qué? Para el examen. Al que más se le da, más se le demandará. Toda experiencia que tú tengas con Dios, que te nutre, que te fortalece, que te ayuda a crecer, recuerda que después de esa, ¿qué viene? Otra y otra y otra. Vamos a ser probados en nuestra fe. ¿Para qué Dios nos alimenta hoy? ¿Para qué nos nutre hoy? Para que seamos más fuertes para enfrentar ¿qué cosa? Una nueva prueba que va a venir
a nuestras vidas. Así que toda aquella experiencia les servía a ellos para poder aprobar el examen, para poder pasar el examen. No era teoría, se le daba teoría y también se le daba práctica. Nuestro texto nos dice que terminada la jornada de enseñanza a través de parábolas junto al mar, siendo ya de noche, a Jesús se le ocurre pasar en la barca, ¿a dónde? Al otro lado. Es decir, que estaban en el lado este y deciden cruzar al lado oeste, o al revés. Estaban en el oeste y deciden pasar al lado este, al lado oriental del mar de Galilea. Este mar en realidad es un lago que tiene unas 33 millas o 53 kilómetros de circunferencia, 13 millas o 22 kilómetros de largo y 8 millas o 13 kilómetros de ancho. Y se encuentra a 214 metros por debajo del nivel del mar. Según algunos, es el lago de agua dulce más profundo de la tierra. El mar, para que tengan otra perspectiva, el mar de agua salada más profundo de la tierra es el Mar Muerto, que se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que estamos hablando algo así como de un cono invertido, ¿no? Como un cono helado, donde este mar está establecido, o este lago está establecido. Es prácticamente redondo. El asunto es que ir caminando por toda la ribera del lago de un punto al otro les podía tomar entre 3 y 4 días. 53 kilómetros de circunferencia. ¿Cómo tú lo caminarías? Y no por un camino, sino por dónde. Por la orilla de este lugar, que tal vez podía ser pantanoso, que tal vez era suave para caminar como la arena del mar y que te hacía más engorroso todavía poder avanzar. Con toda seguridad, el clima debía estar en condiciones óptimas. Es decir, no había nubes, no había brisa, todo estaba ideal para poder atravesar el mar en el más breve tiempo posible. Es decir, si tomaba 3 o 4 días cruzarlo a pie, dar la vuelta, en un barco, en una barca eran pocas horas, ir de un lado a otro. Así que por lo tanto, la mejor decisión era atravesar el mar. De otra manera, si no hubieran visto las condiciones climáticas y todo lo que había, no se hubieran atrevido a pasar al otro lado. De todos modos, para mayor seguridad, nuestro texto dice que sabiendo que se podía formar una tormenta a la mayor brevedad, dadas las características de la zona donde las tormentas eran muy habituales, los discípulos salieron junto con otras barcas, de manera que si alguna tenía algún problema, las demás podían auxiliarles. Es decir, que estamos ante un evento donde no hay solamente Jesús y sus discípulos, sino que ¿qué más hay? Más gente que podrían contar, que podrían dar testimonio de lo que iba a suceder, ya fuera que sucediera algo o que no pasara absolutamente nada. Hay más testigos de esta historia. Así que, por lo tanto, se aventuran a cruzar el mar o el lago. En los tiempos de Jesús, una barca promedio tenía unos 27 pies u 8 metros de largo, por 8 pies o 2.5 metros de ancho. No era tanto. Era un pequeño, ¿qué cosa? Bote. Un botecito, no era más que eso. Yo recuerdo cuando era pequeñito que fui a Tarará, cuando a la escuela, y acuérdense que Tarará era una maravilla en aquel momento. Y allí en la desembocadura del río estaban los botes y las bicicletas acuáticas y todas esas cosas. Yo primera vez que remé en mi vida en aquel tiempo para quedarme en Cuba. ¿Entiendes? Así que remé allí en el río y era más o menos eso. Tal vez un poquito más grande la historia que se nos está contando aquí. No era un gran barco, no era un barco preparado para hacer frente tal vez a un huracán como un crucero o algo así en medio del mar. Así que normalmente en este barco iban 12 personas, no iban más que eso. De repente, como suele ocurrir en el mar de Galilea, sobrevino una tormenta que el autor no describe como una simple tormenta, sino como una gran tormenta, como un huracán. ¿Ok? No sé si tú has estado alguna vez en alguna tormenta.
Desde que yo nací a mis 58 años, a pesar de haber nacido bajo el ciclón Alma, según contaba mi mamá, año 66, mayo, ¿ok? Después de eso he visto muchas tormentas. Lo que más recuerdo es una cuando estaba en las incipiencias del campismo en Cuba. Esa palabra incipiencia, entiéndenla, tradúzcanla, después se las cuento, si no saben, entendieron. En el incipiente campismo popular en Cuba, ¿ok? En la zona de Puerto Escondido, en Matanzas, entre Santa Cruz del Norte, mejor dicho. Una vez fuimos para allá. Y para Cuba en aquel tiempo una casa de campaña era un tareco de lona llena de parche, a menos que nosotros teníamos podría. Y nos fuimos para allá una semana a vivir de campismo a la orilla de la playa. Yo sé que la última noche se armó una clase de manga de viento, que al lado había una casa de campaña de las Fuerzas Armadas de Guardafrontera, era un punto de ese tipo, y los que estaban allá y los que estábamos acá, todos venimos a dar a la tiendecita de nosotros, que milagrosamente sobrevivió a la embestida de una manga de viento. Gracias a Dios era de noche. Yo no pude ver cómo era aquello, pero sí lo pude sentir. Dios en su misericordia nos guardó. Después recuerdo la tormenta del siglo. ¿Se acuerdan en Cuba la tormenta del siglo? Que avanzó por todo el país de Pinal del Río hasta Oriente y acabó con todo. Además el periodo especial que comenzaba la tormenta del siglo que llegó para rematar la historia. Y lo peor de todo que pasó en mi vida es el huracán Gustav en Los Palacios. Ahí estábamos nosotros en el centro, en el vórtice del huracán. Una historia terrible que no se la deseo absolutamente a nadie. Por supuesto, además de eso he podido ver tornados y muchísimas cosas más que desgraciadamente uno las vive, no las disfruta, pero después las cuenta como si uno hubiera sido el que logró vencer la tormenta y no fuimos nosotros, fue Dios, que en su misericordia nos sostuvo, nos guardó, nos protegió. Yo recuerdo que cuando él gusta, las oraciones se oían alto y claro, porque era terrible. Y estaba en una casa de concreto, como decimos en Cuba, de placa. Y era realmente terrible. Y lo mismo pueden contar algunos de ustedes que formaron parte de esa historia en aquel tiempo. Así que esta era una gran tormenta. ¿Por qué eran tan comunes las tormentas en esta zona, al igual que en Cuba y en esta zona también? Pues porque el mar de Galilea se encuentra en un hueco, como les dije ahorita, rodeado de montañas. El nivel del agua está, como ya dije, a 214 metros bajo el nivel del mar. Por eso en algunas ocasiones el viento que viene del mar Mediterráneo y de las colinas simplemente crea una especie de ¿qué? De remolino, de tornado alrededor de aquellas aguas, y eso hace que de un momento a otro se forme una gran tormenta. Así que nótese que el texto bíblico solo menciona que la tormenta consistía ¿de qué cosa? De viento fuerte. No habla de lluvia. Era una locura. A menos nosotros miramos así y le decimos, hay nubes, va a llover, viene una tormenta. Pero en aquel momento no. En aquel momento se formaba un viento de un momento a otro y te hundía la barca. Así podemos concluir que la tormenta en realidad era una tromba marina, es decir, un tornado sobre las aguas del lago. Yo he estado, como les dije, en situaciones semejantes y no se lo deseo a nadie. Nuestro texto dice que la furia de las olas era tal que la barca ya se anegaba. Estaban a punto de hundirse, como dice el versículo 37, de tal manera que ya se anegaba. Y mientras todo esto pasaba, algo ilógico, algo, no sé, sin sentido, algo que nosotros no podemos comprender, como tampoco lo podían comprender los que estaban en la barca juntamente con Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Óigame, hay que estar cansado para dormir en medio de una tormenta. Hay que estar cansado para dormir en medio de un barco que está siendo sobrellevado por el mar de aquí para allá, de un lado para el otro, y el agua cayéndole arriba, y el viento dándole vuelta a todo aquello, y la gente gritando, y todo aquello, y él estar durmiendo. Yo creo que no era sueño. Yo creo que era confianza. A nuestra vida van a venir problemas. A nuestra vida van a venir tormentas. Nosotros tenemos un destino y tenemos un propósito. ¿Lo sabemos? ¿Sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros?
Sí, a grandes rasgos lo sabemos. Ahora, yo no sé cuándo voy a morir. Yo no sé cuándo me va a tocar a mí ir ante un tribunal o ante un pelotón de fusilamiento, ante una horca o ante una hoguera. Yo no lo sé. Pero Jesús sí lo sabía. Jesús sabía que su destino no estaba a morir ¿dónde? En el mar. Jesús sabía que su destino no era morir ahogado. Jesús sabía que a él le deparaba otra historia, le deparaba una cruz, donde él iba a morir para rescatarnos a nosotros, donde él iba a cargar nuestros pecados y nuestras culpas para hacer a nosotros posible la bendición de la salvación, del perdón, de la vida eterna, del poder conocer a Dios y de poder disfrutar por siempre de su amor y de su misericordia. Eso era lo que Jesús sabía. Por eso podía dormir plácidamente mientras todos los demás estaban vueltos locos tratando de aliviar la situación y sin poder lograr absolutamente nada. Así que los discípulos están con un tremendo miedo. Habían unos que eran experimentados pescadores, pero otros no sabían nada de pesca. Dice en los estudios que hice ante el primer mensaje que la barca no era ni siquiera de ellos, que parece que se dedicaban barcas tipo ferry a cruzar de un lado para el otro y que además de Jesús y los discípulos iba también la tripulación. No sé si es cierto o es mentira, es todo lo que se dice en cuanto al contexto de lo que podría ser esta historia. Lo que yo sí sé es que iban los 12 e iba Jesús. ¿Y Jesús cómo estaba en medio de la tormenta? Jesús iba durmiendo plácidamente. Ese cabezal que se dice ahí no es nada más y nada menos que una almohada. Iba en el lugar donde iban las personas más importantes, donde iban los huéspedes o los invitados, o las personas de más categoría que iban en la barca, en la popa, y ahí iba durmiendo sobre una almohada. Así que los discípulos, con tremenda bulla, con tremenda desesperación, lo despiertan. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe cómo se traduce eso? Maestro, ¿no te importa que nos vamos a morir? Eso lo estaban diciéndole esos discípulos a Jesús. ¿O no te interesa nuestras vidas? ¿O aún no te importa siquiera la tuya? Es la reprensión. Palabras fuertes que le dicen los discípulos a Jesús, su Señor y Maestro. ¿Qué estamos viendo aquí? A unos discípulos que están suspendiendo el examen. El miedo los ha llevado a olvidar las experiencias vividas. El miedo los ha llevado a olvidar las enseñanzas impartidas. El miedo los ha llevado a olvidar quién es la persona que está con ellos en la barca. El miedo los ha llevado a actuar como un discípulo de Jesús no debe actuar. Vemos a unos discípulos que en vez de confiar o al menos clamar, porque lo mejor que tú puedes hacer en un conflicto, una tormenta, ¿qué cosa es? No es cuestionar, no es reprender, no es culpar, no es condenar. Cuando mucho y más lo que tú puedes hacer, ¿qué cosa es? Clamar. ¿Se acuerdan de Jonás? Algo parecido, ¿no es cierto? Una tormenta en medio del mar. Todo el mundo ahí estaba clamando a su Dios. ¿Y cómo estaba Jonás? Durmiendo. Durmiendo. Y fueron para él y le dijeron, despiértate tú, dormilón, y clama a tu Dios a ver si nos salvamos. Ellos se olvidaron de eso. Ellos se olvidaron de la historia. Recuerden que no estamos hablando con gente que son de un pueblo idólatra o un pueblo ignorante de las grandes prodigios, de los grandes poderes manifestados por Dios en la historia. Se olvidaron de todas esas cosas. No clamaron al que abrió el mar rojo, al que destruyó a los egipcios en medio del mar. En vez de eso, reprenden a su Señor. Es algo así como que ellos le dicen a él, tú eres el culpable, tienes que hacer algo. Quien nos metió aquí fuiste tú. El de la idea de ir al otro lado en el barquito fuiste tú. ¿Ok? Así que tú eres el culpable. ¿No te ha pasado a ti eso?
¿A quién le echan la culpa a las esposas cuando las cosas van mal? ¿Mm? ¿Saben que la que se casa no se busca un esposo, se busca un culpable? Claro, en momentos de bien, es un hombre maravilloso, es una maravilla, esto es lo mejor que hay en la tierra, pero cuando la cosa se pone mala, la culpa es tuya. Yo sé que es la venganza. Es la venganza, porque cuando Dios apareció en el Edén y le dijo, ¿qué has hecho? Él le dijo. Y entonces ellos se están vengando desde entonces. Y no sé cuándo terminarán de vengarse y de decir, la culpa es del hombre que tú me trajiste. Para quien tú me creaste. Ellos le echaron la culpa al Señor. Esto es culpa tuya. Teníamos que habernos ido en guagua, en taxi, en tren, en lo que fuera, pero nunca en un barco. Nos has embarcado. Amados hermanos, los únicos que cuestionan a su Dios no fueron aquellos discípulos. Nosotros también, cuando nos ataca el miedo, la ansiedad y las tormentas de la vida, somos dados a decir cosas o pensar cosas que no debemos jamás pensar. Si el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él, no deberíamos experimentar miedo. Y mucho menos, si llegas a experimentarlo, dejar que el miedo nos controle y nos lleve a actuar de forma indebida. Recuerda que el peor enemigo en una situación crítica, ¿qué cosa es? Eres tú mismo. ¿Por causa de qué? Del miedo que te paraliza y te lleva a hacer barbaridades que no debes hacer. Recordemos que todo lo que viene a nuestra vida, ¿de dónde viene? Está bajo el control de Dios y sucede por voluntad de Dios. Él en su soberanía lo permite y en su providencia, ¿qué hará? Nos dará la salida. Él siempre, ¿qué tiene? La solución. Él siempre tiene la solución para todos nuestros problemas. Por eso la Biblia dice, echa tu carga sobre Jehová. ¿Y qué hará Él? Él te sustentará. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y cuando Moisés delante del mar con los egipcios atrás clamó a Dios, Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que haga qué cosa. Que marche. Yo los traje hasta aquí. No los traje para que se murieran. Los traje para que cruzaran el mar en seco y para que atrás de ustedes, los egipcios, que son vuestros enemigos y no, a los que no van a ver jamás, sean sepultados en lo profundo del mar. Esto no es fácil decirlo. ¿Saben por qué no es fácil decirlo? Porque yo soy un hombre igual que ustedes. Y soy un hombre igual que los discípulos. Y que tal vez me creo que sé más que ellos. Y yo estoy en la capacidad de cuestionar o juzgar o hablar de esta manera delante del pueblo de Dios. No, es mi experiencia también. Es también nuestra experiencia. Todos nos amedrentamos ante un problema, ante un detalle, una insignificancia de la vida. Enseguida nos turbamos, nos desesperamos, entramos en pánico. Lo único que hay que hacer, ¿sabe qué cosa es? Confiar. Nuestro Dios ni te va a dejar, ni te va a desamparar en ninguna circunstancia. Aún en la hora de la muerte, dijo Pablo, no había nadie conmigo, pero el Señor estaba a mi lado. Y recuerda también un detallito, posiblemente Dios se glorifique en un problema dándote una gloriosa salida. Pero es posible que en medio de un problema Dios se glorifique en tu vida haciendo que la muerte llegue. Mi tarea y tu tarea, de una manera o de la otra, ¿cuál es siempre? Glorificar a Dios, obedeciéndole, honrándole, exaltándole, aún en las peores circunstancias. No fuimos escogidos para vivir una dulce vida. No fuimos salvados para vivir una vida fácil. ¿Para qué fuimos salvados? Para padecer y sufrir también por quién. Por Cristo. Lo tenemos claro. Puede que nos vaya bien, pero llegará un día la crisis donde tengamos que tomar la decisión de estar quietos, dejarle a Dios obrar
y que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y recuerde que siempre que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que, hermanos, en segundo lugar, ¿por qué Jesús tiene un poder extraordinario? Lo segundo que encontramos en el texto es que Jesús con su palabra, ¿qué hace? Reprende la tormenta y trae una gran calma. Dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hubiera sucedido si los discípulos no despiertan a Jesús? A ver, ¿qué tú crees que hubiera pasado? Piensa, medita, no tienes que hablar en voz alta, no tienes que responder la pregunta, solamente una pregunta retórica. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no despiertan a Jesús? Evidentemente, no podía morir Jesús en medio del mar. Hubieran llegado al otro lado, empapados, mojados, con el corazón así, nuevamente. Pero hubieran llegado. ¿Quién estaba en la barca? Él estaba en la barca. Así que no podían perecer en aquel lugar. Hubieran llegado al otro lado de igual manera. Pero lo despertaron, lo reprendieron y el reprendido, ¿qué hizo? Hay un dicho que dice, juega con la cadena o al revés. Juega con la cadena, pero no con el mono. Es un dicho que no debió usarlo en esta hora, pero nos da la idea de que cuidado que tú no puedes actuar de la misma manera con todo el mundo. Tú no puedes reprender a Dios. Tú no puedes reprender a uno que es más poderoso que tú. Tú no puedes actuar deliberadamente o no ante una autoridad que te ha demostrado, ¿qué cosa? Que tiene un poder superior al menos al tuyo. Y ellos deliberadamente reprendieron al Señor. Recuerda lo que le dijeron, no te importa que vamos a morir. ¿Ok? Así que ahora el Señor, el reprendido, ¿qué hace? Dice que entonces Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Anteriormente Jesús había reprendido algo. ¿Sí o no? En la sinagoga había reprendido al demonio. Recuerda que el demonio que había dicho, tú eres el Hijo de Dios y yo sé que has venido. Ellos lo habían visto, que Jesús lo reprendió. ¿Ok? ¿Qué cosa es reprender? Dar una orden. Y esa orden, cuando Él la da, ¿qué pasa? Allí el demonio dejó al hombre. Ahora aquí, ¿qué pasa? Recuerde, una tormenta como la que jamás usted ha visto, y mucho menos en un barco, porque lo que conté ahorita yo tenía que ver con todo, menos con una tormenta en el medio del mar. Siempre fue en tierra. ¿Ok? Pero una tormenta en medio del mar. Una gran tormenta en medio del mar. Pues Jesús simplemente lo que hizo fue hablar. En Cuba le decían a la gente que las viejas cogían una tijera y cortaban un rabo de nube. O un machete. No lo oyó nunca. O con un tiro. Hacían que el rabo de nube se destruyera. Qué ilusos los seres humanos. ¿Quién puede lidiar contra el poder de Dios? Nadie lo puede hacer. Ya sea pequeñito ese poder manifestado como en un tornado o un gran huracán. Imposible. No había manera. El único que puede disipar una tormenta, ¿quién es? Es Dios. El mismo que las crea. Es el mismo que las puede disipar. Así que Jesús se levantó y le dijo al viento, calla, y al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, que es el que provoca la tormenta en medio del mar y que la barca se esté anegando, y se hizo una gran bonanza. Así que con la misma autoridad que reprendió a los demonios y le obedecían, reprendió al viento y al mar y lo obedecieron de igual manera. Algunos dicen que esta historia y este suceso está ocurriendo debido al propósito que tenía Jesús al pasar al otro lado. Y cuando predique Wicho la semana que viene ya sabrán a qué pasó Jesús al otro lado y lo que se iba a enfrentar. Era con un gran poder demoníaco que se opone, que intenta estorbar la obra de Dios.
¿ok? Y que nosotros vamos a ser parte de esa historia. Recuerde que el que se opone a que tú hagas la obra de Dios, al que tú cumplas el plan de Dios y el propósito de Dios, es Satanás. Y cuando tú te encuentres luchando, que tienes un plan, tienes un propósito de obedecer a Dios, de hacer una obra para Dios, y empieces a ver tropiezos, ¿de dónde vienen? De Satanás. Y tú no puedes tener miedo. Tienes que seguir hacia adelante, hasta destruirlo, hasta lograr que se cumpla la voluntad de Dios que Él te ha declarado, que te ha manifestado y que te ha mostrado para tu vida. Así que, por lo tanto, algunos dicen que esta lucha de Jesús era con un poder demoníaco. Y por eso, como mismo reprendió al demonio, reprendió al viento y al mar con el mismo poder, y cesó y se hizo una gran bonanza. Es decir, una gran tormenta. ¿Qué tenemos ahora? Una gran calma. Recuerdo una vez más cuando pasó el Gusta, pasó primero bien fuerte. Y al cabo de un tiempo de mucho viento, se hizo una gran calma. Estábamos en el medio del ojo del huracán. Yo me subí al techo, vi todo, el desastre y lo que venía, pero lo que venía después era peor de lo que había acontecido. Una gran calma, a diferencia de aquella permanente de esta, al menos para el momento en que los discípulos estaban en aquel lugar. Así que, como decimos nosotros, solamente Dios puede hacer un milagro. Nadie más lo puede hacer, y esto fue evidentemente, ¿qué cosa? Un milagro que Jesús realizó y que demostró su gran poder o su extraordinario poder sobre ¿qué cosa? Sobre la creación, sobre todos los elementos de la naturaleza, viento, mar, agua y todo lo que fuera. Y entonces le dijo a sus discípulos, después que se hizo gran bonanza, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los cubanos acostumbramos a decir que la tortilla se viró. Es decir, tú estabas dando, ahora te van a dar a ti. Ahora Jesús demanda algo de los discípulos. Los cuestiona por su miedo y por su falta de fe. Tenían miedo porque olvidaron que el Señor estaba en la barca. ¿Ok? El poderoso Dios o el todopoderoso Dios estaba en la barca, lo habían olvidado y se llenaron de miedo. Olvidaron que Dios está en control del mundo y de la historia. Olvidaron que Dios tiene poder aún sobre las repentinas tormentas que pueden azotar nuestras vidas. Olvidaron que Dios está presto a socorrernos, a protegernos en cualquier circunstancia por la cual podamos estar atravesando, respondiendo aún a nuestros reclamos más sin sentido. Eso lo hace Dios. Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestra petición. Jesús entonces los enfrenta con su realidad. Habían dejado de confiar en Él. Por eso el miedo que los llevó a hacer lo indebido en una situación que a fin de cuentas estaba bajo su control, por eso es que dormía en medio de la tormenta, los llevó a ellos ¿a qué? A actuar indebidamente. Amados hermanos, fue Jesús y no los discípulos quien sugirió cruzar el lago. Ellos no estaban fuera de la voluntad del Señor. Era un examen y había que haberlo pasado con A y no haberlo suspendido. Amados hermanos, nuestra fe será puesta a prueba muchas veces. Después de cada lección aprendida o de cada experiencia vivida, podría venir una gran prueba. Tenemos que aprender a confiar. ¿Cómo? Totalmente, completamente, aunque nuestra obediencia nos conduzca hacia las tormentas, sean persecución u otra cosa. Recuerde que por hacer el bien no te va a venir siempre ¿qué cosa? El bien. Recuerda que por obedecer a Dios no siempre te va a venir un premio o una recompensa, al menos visible. Sí viene de parte de Dios el premio y la recompensa, pero puede ser que el mundo decida oponerse más y más a ti. Que el diablo decida atacarte más y más cada día por tú hacer lo que le agrada a Dios, por tú hacer lo bueno. No somos cristianos que vamos a recibir un premio cada vez que hacemos lo correcto. Muchas veces lo que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Rechazo, oposición, que caigamos mal, que nos odien y mucho más en un mundo de pecado. Y recuerden, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y el mundo se nos opone y se nos resiste constantemente. Así que, amados hermanos, el asunto no está en sentir temor, sino en dejarse dominar hasta el punto de olvidar las grandes verdades que el propio Señor nos ha revelado con toda claridad. ¿Recuerdan a Pablo?
Como Jonás, también Pablo experimentó una gran tormenta. ¿Pero qué sabía Pablo? Que él tenía que llegar a Roma. Y allí en Roma tenía que predicar. Y él estaba metido en el medio del mar. Y Roma estaba todavía lejos. Y él sabía que no iba a pasar absolutamente nada. Y mucho más que dice él, en la noche de la mayor desgracia de la tormenta, Dios le dijo, tú sabes que tienes que ir a Roma y no va a pasar nada. Aunque esto se desbarate y aquí nadie va a morir. Y en algún momento recuerde que los marineros quisieron saltar para salvarse. ¿Y qué le dijo Pablo? Tranquilo. Nadie puede tirarse al agua. Dios me ha dicho que todo el que esté en el barco se va a salvar. Lo estoy diciendo así como con mis palabras, ¿no? Y en efecto sucedió. El barco naufragó, se desbarató y los que se habían quedado en el barco fueron los que se salvaron. Supongo que todo el mundo, porque todo el mundo le hizo caso a Pablo. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida y sabía que no le iba a acontecer nada porque tenía que llegar a Roma. ¿A dónde tienes que llegar tú? ¿Tú sabes a dónde tienes que llegar? Sería bueno saberlo, ¿eh? Sería bueno ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde me quieres mandar? ¿Para qué? ¿En qué me quieres usar? Y entonces saber, cuando yo entre en ese acuerdo con Dios y me decida por completo a servirle a Dios, que me puedo morir de lo que sea, pero yo sé dónde me voy a morir, no cuando otro quiere que me muera, sino cuando Dios quiere llevarme con Él a su presencia. Eso sería muy importante para nuestras vidas. Así que por lo tanto, Pablo experimentó una gran tormenta, pero él sabía lo que Dios quería con él. Tu misión es glorificar a Dios por medio de la obediencia. No tengas miedo. Dios constantemente nos lo recuerda. No tengas el miedo. ¿Tú sabes cuántas veces la Biblia dice no tengas miedo? 365 veces. ¿Qué tiene 365 días? Una promesa de Dios, no tengas miedo. Un consejo, una palabra de aliento para cada día del año. Y Dios te está diciendo todos los días del año, no tengas miedo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo. En último lugar, los incrédulos discípulos experimentan un gran temor y se preguntan, ¿quién es el loco este? Como diríamos nosotros, ¿no? ¿Quién es este que tiene tan grande poder sobre el viento y el mar, que aún le obedece, que tiene tan gran poder sobre la naturaleza? Dice el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál fue el resultado de ver al Señor haciendo un milagro extraordinario? De traer una gran calma cuando estabas a punto de morirte, de destarrarte, de ahogarte. ¿Cuál fue el resultado? Ellos no entraron en un júbilo. Ellos no entraron en un ambiente, una atmósfera de aplauso, como cuando aterriza un avión. Que todo el mundo pasó el milagro. No sé por qué la gente se monta en avión si piensa que se va a morir y cuando llega a tierra es que aplauden. Es verdad que da miedo, ¿eh? Porque estás ahí arriba y porque otros se han caído y se han muerto una pila. Pero bueno, si tienes miedo, no te montes. Nosotros los cristianos no tenemos por qué tener miedo cuando nos montamos en un avión. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en control. Si te toca en el avión, te tocó y era la voluntad de Dios para tu vida. Nadie va a tumbar un avión si no es la voluntad de Dios para tu vida. Ya sea el avión, ya sea el carro, ya sea de tus pies, ya sea lo que sea, ya sea subirte a un edificio, ¿entiendes? Y mirar para abajo, no te va a pasar nada. No es la voluntad de Dios que te mueras ahí, a no ser que lo sea, y tú no lo sabes, pero deberías saberlo, ¿ok? O al menos investigarlo, ¿ok? Entonces, ellos no hicieron un cumpleaños. Si tenían miedo antes, si antes tenían pánico, si antes tenían terror, ellos deseaban que no hubieran despertado a Jesús, que no se hubiera hecho ninguna bonanza y llegar al otro lado como si aquello no hubiera sucedido. Porque lo despertaron, les reprendieron, les reclamaron, lo culparon, se buscaron un lío. Sí, el Señor se levantó, calmó la tormenta, calmó el mar, se hizo grande bonanza, les reprendió, son unos miedosos, no tienen fe, son unos incrédulos y ahora están metidos en el problema de que tienen un tremendo temor. Temieron con gran temor.
y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La calma total del mar los pudo haber llenado con paz, pero en lugar de eso, ellos tenían el mismo temor cuando él calmó el mar que cuando estaban en medio de la tormenta. Tal fue el impacto que aquel milagro había causado en ellos. Aquel que caminaba a su lado, que los había elegido, que les habló claramente y les demostró un poder nunca antes visto, era mucho más grande que lo que imaginaban. Y esto los llevó a preguntarse, en medio de su sentimiento de miedo, ¿quién es este que aún el viento y el mar los discípulos le obedecen? Los discípulos hicieron una buena pregunta y una gran pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Amados hermanos, no seamos como el mundo. Cuando alguien se enferma, los inconversos empiezan a pedirle oración a todo el mundo. Al de San Lázaro, al de Buda, al de la Virgen, al cristiano y a todo el mundo. Y después no saben a quién le va a dar la gloria. Porque ellos no saben quién fue el que actuó. Ellos dicen que fueron todos o que no saben a fin de cuentas quién fue. No, hermano, miren. El único que puede calmar tormentas, el único que puede hacer la paz, el único que puede disipar la más grande guerra o el más grande conflicto, ¿quién es? El Señor. No hay más nadie. La historia lo demuestra. Su poder es tan grande que no hay quien se le resista. Solamente puede ser nuestro Señor, Jehová, quien únicamente tiene este poder y autoridad. Dice el Salmo 89, 8 al 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién lo hace? Y ahora vemos a Cristo en medio del mar, sosegando al mar. ¿Quién es Cristo? Es Dios. En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la completa humanidad de Jesús y la plenitud de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien Él realmente es. 100% hombre y 100% Dios. Ese es Jesús. Los discípulos a medias comprendieron la verdad y estaban demasiado horrorizados para poder darle respuesta a su pregunta. Pero era evidente. ¿Quién es el que puede hacer que el mar, que el viento se calme y que el mar deje de bramir? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Amados hermanos, las tormentas vienen a nuestras vidas para que tengamos cada vez una mayor comprensión de Dios. ¿Cómo es que vamos creciendo? De gloria en gloria. Y para poder ver esa gloria hay que atravesar muros, barreras, tormentas, conflictos y darle la gloria a Dios en cada batalla que atravesamos. Dice Mateo 10, 28, concluyendo ya el sermón. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Es común ver en situaciones críticas a mucha gente, incluyéndonos a veces a nosotros mismos, cuestionando a Dios. Ignoran o olvidan que el que es soberano del universo y que todo le está sujeto a Él, quien hace como Él quiere en el cielo y la tierra. Tal poder y autoridad nos debe llevar a experimentar un profundo temor, o lo que es lo mismo, miedo o respeto reverente. Pues si con su palabra pudo calmar el viento y el mar, ¿cuántas cosas más, buenas o malas,
puede ocasionar. ¿Estamos conscientes de que nuestro Dios es fuego consumidor? Así que ante Dios lo mejor que podemos hacer es temer. Y ese temor nos debe llevar a obedecerle y servirle con toda humildad. Pues el mismo que hizo este milagro también calmó la ira de Dios contra nosotros por causa de nuestro pecado, ofreciéndose en nuestro lugar delante de Dios. Dice Pablo, Él es la propiciación. Dice Juan, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él se ofreció por nosotros. ¿Para qué? Para calmar la ira de Dios. Así que aquel que calmó la tormenta en medio del mar es el que calma la ira de Dios sobre todos los que creen, sobre todos los que le reciben como Señor y Salvador, sobre todos los que le temen, sobre todos los que le obedecen, sobre todos los que se sujetan a su reinado y señorío. Así que Jesús logró lo que era imposible para nosotros, la paz con Dios. Como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué equivale esto? Este que puede echar tu alma en el infierno es también el que puede llevarte al cielo. ¿Solamente por medio de qué? De temerle y de creerle, de obedecerle, de entregarte a Él. Él en la cruz cargó nuestras culpas. Él recibió en sí mismo la ira de Dios. El castigo que era para ti y para mí, Él lo sufrió para que nosotros no tengamos que padecer, no tengamos que sufrirlos. De esta manera hizo la paz entre nosotros los que creemos y Dios. Y si tú crees hoy, y si tú que me ves más allá, o que me verás dentro de 100 años a través de las redes, crees, no tendrás más miedo. No tendrás que preocuparte de lo que haga aquel que puede echar tu alma en el infierno. Tu única preocupación, ¿cuál va a ser? Temerle, obedecerle, adorarle y servirle. Dijo Spurgeon, cuando nuestra única preocupación es obedecer, miles de otras preocupaciones se desbaratan. Teme a Dios y no tendrás que tener temor de nada más. El único temor que debemos experimentar, ¿sabes cuál es? El temor de Dios. Un poder extraordinario. ¿Quién lo tiene? Jesús. Señor, gracias, porque tú has demostrado quién eres. Gracias por esta historia, por esta experiencia que nos ha sido legada también a nosotros hoy, Señor. Y aunque no vimos un milagro como este y nadie lo puede reproducir a lo largo de la historia una vez más, sabemos que lo hiciste para demostrar tu inmenso poder. Ayúdanos a confiar en ti, en medio de la tormenta. Sabemos que vienen tiempos difíciles sobre tu iglesia. Ayúdanos a permanecer arraigados a ti, Señor. Que podamos agarrarnos firmemente de tu mano y contigo, Señor, atravesar todo lo que pueda sobrevenirnos. Y si es tu voluntad que tengamos que morir como mártires por causa del Evangelio, que no sintamos miedo, Señor. Y que podamos honrarte, glorificándote, exaltándote, Señor, y testificando de ti, aún en la hora más difícil. Ayúdanos a mostrarle al mundo, Señor, quién es el único y verdadero Dios, Jesucristo, aquel que murió en la cruz y que hoy demanda obediencia, fe a todos los hombres. Gracias porque nos amas, gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús te alabamos y te agradecemos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.